Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con una nueva clase. Hoy nos toca hablar acerca de articulaciones de dorso. Sé que es una clase un poco tediosa, no les voy a mentir. Vamos a estar charlando acerca de un montón de articulaciones. Así que bueno, voy a tratar de enfocarme en lo más importante. Obviamente les voy a dar mucho dato extra, mucho dato choice para que tengan en cuenta. Pero bueno, traten sí o sí de priorizar y hacer foco en lo más importante que tienen que saber. ¿Sí? Hoy vamos a hablar primero acerca de aquellas articulaciones que son comunes a la mayoría de las vértebras y luego vamos a empezar a enumerar aquellas articulaciones específicas de, por ejemplo, la región cervical, de la región torácica y del sacro y del coxis. ¿Sí? Así que arranquemos. Bien, primero vamos a arrancar con aquellas articulaciones que sean comunes a la mayoría de las vértebras, ¿sí? Habíamos visto en la clase pasada, cuando charlamos bien de los huesos del dorso y vimos las distintas porciones de las vértebras, vimos que una de las porciones que iban a tener eran los cuerpos vertebrales, ¿sí? Estos cuerpos vertebrales van a estar articulados entre sí a través de una articulación que se la conoce como sínfisis o mejor dicho, sínfisis intervertebrales, ¿sí? Estas sínfisis intervertebrales van a estar conformadas por un fibrocartílago que se lo conoce como disco intervertebral, ¿sí? El disco intervertebral es esta estructura que les voy a señalar, ¿sí? Que va a estar ubicado en el espacio entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? De las distintas vértebras. Fíjense, acá tenemos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y entre ellos encontramos a los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales tienen dos regiones bastante delimitadas. Una región periférica, que vamos a conocer con el nombre de anillo fibroso, y una región central, que es el núcleo pulposo. El anillo fibroso, fíjense que tiene una disposición laminar o laminillar, ¿sí? Como si fueran láminas concéntricas que remedan o se parecen a una cebolla, ¿sí? A las capas de cebolla. Este anillo fibroso va a estar compuesto por tejido conectivo denso y de allí su nombre de anillo fibroso. Mientras que el núcleo pulposo tiene una consistencia más gelatinosa, ¿sí? Ya que esta consistencia gelatinosa se va a deber a su gran abundancia de agua, ¿sí? Va a tener mucha agua en su interior, va a tener proteínas, va a tener distintas células como condrocitos y esta estructura va a ubicarse en el centro de los discos intervertebrales, ¿sí? Entonces, estos discos intervertebrales van a formar parte de la sínfisis intervertebral. Pero no solamente van a estar los discos, sino que también van a estar reforzados por unos ligamentos que se van a ubicar por delante y por detrás de los cuerpos vertebrales. Primero vamos al esquema y después vamos a las imágenes, así se entiende bien. Acá tenemos un esquema de lo que serían la vértebra, las vértebras, mejor dicho, con sus distintas porciones, ¿sí? Y acá tenemos a los cuerpos vertebrales. Fíjense en que por delante del cuerpo vertebral tenemos este ligamento que lo está reforzando, ¿sí? Cubre toda la extensión de manera longitudinal por delante del cuerpo. Y hay otro ligamento que lo cubre por detrás, ¿sí? O sea que uno cubriría la cara anterior del cuerpo vertebral y otro la cara posterior, ¿sí? Y de esta manera refuerzan al disco intervertebral, ¿sí? Que digamos que solamente los está uniendo de manera inferior y superior, ¿no? Entonces, como estos discos intervertebrales solamente lo cubren por acá, vamos a tener estos dos ligamentos que los van a estar reforzando de alguna manera y le van a dar mayor estabilidad a esta articulación, ¿sí? Estos ligamentos se los conocen como ligamentos longitudinales anterior y posterior. El anterior va a estar por delante del cuerpo, ¿sí? Por delante de los cuerpos, mejor dicho, en plural. Y después tenemos el ligamento longitudinal posterior que va por detrás de los cuerpos vertebrales, ¿sí?
Entonces tenemos ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior y disco intervertebral, ¿sí? Este es un corte sagital, digamos, de la columna vertebral y acá se sacó los cuerpos para observar mejor la disposición de los ligamentos y del disco intervertebral, ¿sí? Acá tenemos una vista posterior donde se ve, ¿sí?, el cuerpo vertebral y por detrás la presencia del ligamento longitudinal posterior. Fíjense en cómo se termina uniendo a los costados con los discos intervertebrales que se van a ubicar entre los cuerpos, ¿sí? Esto sería el pedículo que se cortó para poder observar este ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Les voy a decir la inserción de estos ligamentos longitudinales. El ligamento longitudinal anterior va a ir desde la porción basilar del hueso occipital, que es un hueso del cráneo, ya lo vamos a ver más adelante, y se va a extender por la cara anterior de los cuerpos vertebrales hasta la segunda vértebra sacra. Mientras que el ligamento longitudinal posterior va a descender desde la porción basilar también del cuerpo del hueso occipital y desciende por la cara posterior de los cuerpos vertebrales hasta llegar a la primera vértebra coccigia, ¿sí? O sea que ambos ligamentos nacen a partir del hueso occipital, el anterior llega hasta la segunda vértebra sacra y el posterior llega hasta la primera vértebra coccigia, ¿sí? Eso es lo que me interesa que sepa. Bien, en cuanto a la clasificación, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una sínfisis? Recuerden los criterios para clasificar a las articulaciones, ¿sí? En sí, vamos a decir que según su grado de movimiento va a ser una anfiartrosis porque tiene poca movilidad. Imagínense en qué pasaría si se mueve toda nuestra columna, ¿sí? Entonces tiene poca movilidad, es una anfiartrosis. Y el segundo criterio, que es según el tipo de tejido interpuesto, que en este caso es un fibrocartílago, ¿sí? Por eso hablamos de una sínfisis intervertebral. Acá el tipo de tejido interpuesto va a ser nuestro fibrocartílago. Perfecto. Eso con respecto a los cuerpos vertebrales. ¿Qué pasa con las apófisis articulares? ¿Cómo es que se articulan estas apófisis? Bueno, estas tienen otra articulación distinta, que estas articulaciones se van a denominar como articulaciones sigapofisarias, ¿sí? Las articulaciones sigapofisarias articulan a las apófisis articulares, ¿sí? En este caso tenemos una imagen de una columna vertebral, en este caso de la región cervical específicamente. Fíjense en que acá tenemos el axis C2 y acá tenemos las distintas vértebras cervicales, ¿no? Fíjense en acá cómo se articulan estas apófisis articulares. Fíjense en cómo entra en contacto la apófisis articular inferior de la vértebra suprayacente y cómo se articula con la apófisis articular superior de la vértebra subyacente o inferior, ¿sí? Esta articulación es la articulación siga-apofisaria, ¿sí? Esta se va a dar en los distintos niveles de nuestra columna vertebral, perdón. O sea que se va a dar en la región cervical, en la región torácica, en la región lumbar, etc. ¿Cómo la vamos a clasificar? Bueno, vamos a decir que es una diartrosis porque tiene mucha movilidad, o sea, va a ser una articulación muy móvil. Vamos a decir que es de tipo sinovial porque tiene como tipo de tejido interpuesto a la membrana sinovial. Luego vamos a decir que es plana o trocoide según su género. Esto del género, recuerden que siempre va a depender de las carillas articulares. Depende de las superficies articulares que se van que se van a poner en contacto entre sí. En este caso, a nivel cervical y a nivel torácico, va a ser una articulación de género plana, porque las superficies articulares estas van a ser planas.
Pero recuerden que en las vértebras lumbares, como vemos acá, las carillas articulares tenían una concavidad, no sé si se acuerdan del video, pero tenían una cierta concavidad. Esto tiene un relieve, no es plano. Y debido a esa concavidad, vamos a ver que la articulación ciga-apofisaria a nivel lumbar corresponde a una articulación de tipo sinovial, pero género trocoide, ¿sí? Así que recuerden que a nivel lumbar, la articulación va a ser de género trocoide, mientras que en el resto de las articulaciones cigapofisarias de la columna vertebral va a ser de tipo plana, ¿sí? Plana en el resto de la columna, trocoide a nivel lumbar, no se olviden de eso. Después, multiaxial se debe a los ejes donde realiza su movimiento, simple porque va a ser en dos huesos, o sea, la vértebra de arriba y la vértebra de abajo, dos huesos. Y luego no compleja porque no va a tener ni un disco intraarticular ni tampoco un menisco, ¿sí? Así que es no compleja las articulaciones cigapofisarias. Luego pasamos con las articulaciones entre las apófisis transversas. Acá vamos a ver la presencia de unos ligamentos que van a estar uniendo a las apófisis transversas, ¿sí? Entonces volvemos a nuestro esquema, donde vemos a las vértebras, y fíjense en cómo las apófisis transversas, que estoy señalando acá, se articulan, se ponen en contacto a partir de estos ligamentos, ¿sí? Estos ligamentos los vamos a conocer como ligamentos intertransversos, ¿sí? Intertransversos, o sea, entre las apófisis transversas, ¿sí? Por suerte acá el nombre es fácil. Y la vamos a clasificar según los criterios a esta articulación como una articulación de tipo fibrosa y el subtipo va a ser una sindesmosis, ¿sí? Fibrosa porque los ligamentos estos van a estar compuestos por tejido conectivo denso. Y cuando hablamos de un tejido conectivo que es largo, o sea, que tiene su recorrido, vamos a hablar específicamente como un subtipo de sindesmosis, ¿sí? En cuanto a su grado de movimiento, en cuanto a su movilidad, vamos a decir que es una sinartrosis, ¿sí? Tipo fibrosa, subtipo sindesmosis. Pasemos ahora con las articulaciones entre las apófisis espinosas. Acá ya tenemos a otros ligamentos que van a estar uniendo estas apófisis espinosas. Acá vamos a hablar de dos distintos. Unos ligamentos van a estar entre las apófisis espinosas, ¿sí? Que son estos, que son los ligamentos interespinosos. Son los que están pintados en verde. Fíjense en que acá tenemos el esquemita de la vértebra con los ligamentos y acá tenemos la apófisis espinosa. Fíjense cómo entre la apófisis espinosa de esta vértebra superior, fíjense en cómo toma contacto, ¿sí? Y cómo se articula con la apófisis espinosa de la vértebra inferior o subyacente. Lo hacen a través de estos ligamentos interespinosos entre las apófisis espinosas, ¿sí? Estos van a adaptar una forma cuadrilátera, ¿sí? Que es la que vemos acá, ¿sí? Acá tenemos el mismo corte sagital de la columna vertebral y fíjense en que acá tenemos las apófisis espinosas. Y fíjense en cómo están unidas, ¿sí? La apófisis espinosa superior con la inferior gracias a estos ligamentos interespinosos. Forma cuadrilátera. Pero tenemos otro más que va a ocupar el borde posterior de la apófisis espinosa y va a terminar uniendo los vértices de las apófisis espinosas, ¿sí? Estos ligamentos se los conocen como ligamento supraespinoso, ¿ok? Este ligamento supraespinoso es el que va a terminar bordeando el borde posterior de la apófisis espinosa y une los vértices, ¿sí? En cuanto a lo que serían los criterios, volvemos a lo mismo. Va a ser una fibrosa subtipo sindesmosis. Ahora, me interesa que sepan de que estos ligamentos supraespinosos
espinosos que mencionamos recién, tiene una particularidad a nivel cervical. Y es que va a sufrir un engrosamiento marcado, estos ligamentos supraespinosos, y va a formar un ligamento que se lo conoce como ligamento nucal, ¿sí? Que es todo esto que estoy acá señalando. Todo esto es el ligamento nucal y se da por el engrosamiento de ese ligamento supraespinoso a nivel de la columna vertebral cervical, ¿sí? ¿Dónde se va a insertar? Bueno, se va a insertar en un punto que ahora no tienen por qué conocerlo, pero va a ser un punto que va a estar ubicado en el hueso occipital, esto es el cráneo, hueso occipital, y este punto lo conocemos como protuberancia occipital externa, ¿sí? A partir de la protuberancia occipital externa, se va a insertar en las distintas apófisis espinosas de las vértebras cervicales, ¿sí? Y ahí se engrosa y forma este ligamento nucal. Ahora, el ligamento nucal va a formar una especie de tabique intermuscular, ¿sí? Entre músculos, ¿sí? Porque los va a separar, ¿sí? Entonces forma como si fueran dos compartimientos, uno de cada lado, ¿sí? Donde va a estar en contacto con músculos de la nuca, básicamente. Un detalle que casi me olvido de mencionar es que a nivel de lo que son los ligamentos intertransversos, vamos a ver de que van a ser mucho más desarrollados a nivel lumbar, justamente porque tienen que soportar mayor presión, mayor peso, estas vértebras, y que a nivel cervical, estos ligamentos intertransversos, vamos a ver de que van a ser reemplazados por músculos intertransversos, ¿sí? Nada, se los doy ahí como un datito de color que está bueno que lo sepan y lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora sí, continuemos. Por último, dentro de las articulaciones comunes a todas las vértebras, o a la mayoría de ellas, mejor dicho, vamos a tener a la articulación que va a estar presente entre las láminas de las vértebras. Y esta articulación corresponde a los ligamentos amarillos, ¿sí? Los ligamentos amarillos van a ser ligamentos que van a articular a las láminas de las vértebras entre sí, ¿sí? Son estos que acá en el esquema están pintados de amarillo justamente, ¿sí? Van a articular a las láminas de las vértebras entre sí, ¿sí? Y su nombre, acá lo vemos en el dibujo del atlas, su nombre se debe básicamente al color de los ligamentos, ¿sí? Van a ser ligamentos amarillos y van a unir, fíjense, a las láminas de las vértebras, ¿sí? Estos ligamentos también se van a clasificar en base a los criterios, también como una articulación de tipo fibrosa, subtipo sindesmosis, ¿sí? Se van a insertar en la cresta, básicamente, de la lámina superior y luego se dirige hacia lo que sería el borde superior de la lámina de la vértebra inferior, ¿sí? Y también van a tener como esta disposición medio cuadrangular. Bien, no mucho más para mencionar acerca de ellas. Entonces, como para integrar todo, recuerden, tenemos a nivel de los cuerpos vertebrales, vamos a tener a las sínfisis intervertebrales con los discos y con los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. Luego tenemos entre las apófisis articulares las articulaciones zigapofisarias, planas en la mayoría, y trocoides a nivel lumbar. Luego tenemos entre las apófisis transversas los ligamentos intertransversos. Entre las apófisis espinosas vamos a tener a los ligamentos interespinosos y supraespinosos. Entre las láminas tenemos a los ligamentos amarillos, ¿sí? Está bueno este esquema como para que lo usen de base,
¿sí? Traten de dibujarlo y luego no le pongan nombres, ¿sí? Y vayan practicando de memoria cómo explicarían estos temas y razonen cómo se articula cada una de esas. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno con respecto a las articulaciones que vamos a ver a nivel cervical. En este caso, vamos a empezar hablando acerca de cómo es que se articula el atlas y el axis, o sea, C1 y C2. Cómo se articula la primera vértebra cervical con la segunda, ¿sí? Fíjense, acá tenemos dos imágenes claves. Acá tenemos a nuestro atlas C1, ¿sí? Con su arco anterior, sus masas laterales y su arco posterior, ¿sí? Fíjense en que acá en su arco anterior vamos a ver que se va a estar articulando con esto que vemos. Imagínense en que esta es una vista superior y esto que estamos viendo corresponde al diente del axis o también conocido como apófisis odontoides, ¿sí? La apófisis odontoides se va a articular con el atlas y lo va a hacer a partir de dos superficies articulares. Hacia anterior se va a estar articulando con la cara posterior del arco anterior del atlas, ¿sí? Y hacia posterior el diente del axis se va a articular con este ligamento que estoy acá señalando, que es el ligamento transverso del atlas, ¿sí? Esta articulación se la conoce como articulación atlantoaxoidea media, ¿sí? Media porque va a estar en la línea media, justamente, ¿sí? Y va a tener estas superficies articulares, ¿sí? Va a articular al diente del axis o apófisis odontoides con la cara posterior del arco anterior del atlas, hacia anterior, y luego con el ligamento transverso del atlas hacia posterior, ¿sí? Si tenemos que clasificar a esta articulación, decimos que es una articulación de tipo sinovial género trocoide, ¿sí? Fíjense en que acá también las superficies articulares presentan su concavidad y su convexidad, ¿sí? Por eso decimos que es género trocoide. Ahora bien, este ligamento transverso del atlas, y acá quiero que vean esta imagen, va a presentar dos fascículos, ¿sí? Los voy a ubicar primero en esta imagen, ¿sí? Acá tenemos el hueso occipital, ¿sí? Que esto forma parte del cráneo. Acá tenemos el atlas, ¿sí? C1. Acá básicamente se hizo un corte para que podamos ver al ligamento transverso del atlas. Y acá tenemos al axis, ¿sí? Esto es el axis, acá tenemos el cuerpo vertebral, acá vendríamos a tener la apófisis odontoides, pero bueno, justo está recubierta, ¿sí? Esto es como si hiciéramos un corte y romperíamos el arco posterior y la parte posterior de la lámina y la apófisis espinosa del axis para poder observar esto que estamos viendo acá, ¿sí? Que acá lo que estamos viendo es básicamente el ligamento transverso, ¿sí? Cómo se articula con la apófisis odontoides que estaría hacia anterior, y fíjense en cómo da origen a estos dos fascículos. Un fascículo superior que se inserta en el hueso occipital y un fascículo inferior que se inserta con el cuerpo del axis, ¿sí? Entonces, el fascículo superior, como va desde el hueso occipital hacia el ligamento transverso, lo vamos a denominar ligamento occipito transverso. Y luego el fascículo inferior, como va desde el ligamento transverso del atlas hacia el cuerpo del axis, vamos a denominarlo como ligamento transverso axial, ¿sí? Este conjunto del ligamento transverso del atlas con el ligamento occipito transverso y el ligamento transverso axial, se lo conoce como ligamento cruciforme del atlas, ¿sí? Ligamento cruciforme, ¿sí? Ténganlo eso en cuenta. Bien, eso era en cuanto a la articulación atlantoaxoidea media, ¿sí?
Pero no es la única articulación que va a haber entre el atlas y el axis, sino que también vamos a tener dos articulaciones laterales, que son las articulaciones atlanto-axoidea lateral, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando de una articulación cigoapofisaria, o sea, una articulación entre apófisis articulares, simplemente que va a ser específica de el atlas con el axis. O sea, que en esta articulación se va a articular la apófisis articular inferior de nuestro atlas, apófisis articular inferior, con la apófisis articular superior del axis, ¿sí? Esta articulación es una articulación cigoapofisaria, ¿sí? Pero simplemente que como es entre el atlas y el axis, la vamos a denominar articulación atlantoaxoidea lateral, ¿sí? Y van a ser dos, o sea que va a haber una por cada lado, ¿sí? Esta articulación va a ser de tipo sinovial, pero va a ser género plano, ¿sí? Recuérdense que la mayoría de las articulaciones sigapofisarias van a ser tipo sinovial, género plano. Eso es muy importante que lo recuerden, a excepción de la lumbar, ¿sí? Que era género trocoide. Como dato de color, dato choice, la cápsula articular de esta articulación va a estar reforzada por el ligamento lateral inferior o de Arnold, ¿sí? Nada, dato choice que les tiro por ahí, ¿sí? Sigamos con las articulaciones que vamos a ver entre el atlas y el hueso occipital, ¿sí? Acá vamos a tener a nuestro atlas, ¿sí? Que ya vimos que hacia inferior se iba a articular con el axis, pero hacia superior se va a terminar articulando con este hueso que vemos acá, que es el hueso occipital, ¿sí? El hueso occipital es un hueso del cráneo que presenta dos cóndilos, ¿sí? Que se van a articular con estas carillas articulares superiores del atlas, que ya vimos en la clase de huesos, que se las denomina como cavidades glenoides, ¿sí? Estas cavidades se van a articular con los cóndilos del hueso occipital, que es un hueso que lo vamos a ver con mayor detalle en la clase de cráneo, ¿sí? En el trabajo práctico de cráneo. Pero por ahora tienen que saber que este hueso occipital presenta cóndilos que se van a articular con el atlas, ¿sí? Y esta articulación va a ser de tipo sinovial, pero género condilia, ¿sí? Género condilia, ¿sí? Después chequeen según la bibliografía de su cátedra, porque algunos libros pueden mencionar que es bicondilia o bicondilia doble, ¿sí? Pero ahí ya depende de cada libro. Así que, por las dudas, pregúntenles a sus ayudantes y chequen según la bibliografía oficial de su cátedra, ¿sí? Bien, esta, esta articulación entre el atlas y el hueso occipital, también conocida como articulación atlanto-occipital, vamos a ver que también va a estar reforzada, ¿sí? En estos casos vamos a ver que va a estar reforzada por unas membranas que se conocen como membranas atlanto-occipitales. Esta que se ve acá es la membrana atlanto-occipital posterior, pero también hay una membrana atlanto-occipital anterior, ¿sí? En el caso de la membrana atlanto-occipital posterior, vamos a ver que se va a insertar en lo que sería el borde posterior del foramen magno, que es un foramen que vamos a observar cuando veamos el trabajo práctico de cráneo. Se va a insertar en el borde posterior del foramen magno y se va a dirigir hasta lo que sería el borde superior del arco posterior del atlas, o sea, hasta acá, ¿sí? Esto sería una vista posterior y acá vemos el arco posterior del atlas, ¿sí? Entonces, en su borde superior se va a insertar esta membrana atlanto-occipital posterior, ¿sí? Esta es importante porque se fusiona con la cápsula articular
y forma un orificio, que es este que se ve acá, que va a ser atravesado por la arteria vertebral, ¿sí? La arteria vertebral, fíjense cómo pasa por el foramen transverso, ¿sí? En este caso del atlas, y fíjense cómo se dirige hacia posterior, forma un surco importante a nivel óseo y se mete por ese orificio, ¿sí? Este orificio pasa justamente porque se forma esta membrana atlanto-occipital, o sea que la membrana atlanto-occipital presenta un orificio para el pasaje de la arteria vertebral. Y también pasa este nervio chiquito que se ve acá, que corresponde al nervio suboccipital, ¿sí? Esto es importante que lo conozcan. Luego, lo que sería la membrana atlanto-occipital anterior se va a insertar desde el borde anterior del foramen magno hasta el borde superior del arco anterior del atlas. O sea, lo mismo que acá, pero por delante, o sea, anterior. Obviamente, la membrana atlanto-occipital posterior va a ser muy importante porque tiene esta relación, ¿sí? Con la arteria vertebral y con el nervio suboccipital, ¿sí? Y también existe otro ligamento que va a reforzar esta articulación que corresponde al ligamento atlanto-occipital lateral, ¿sí? Ligamento atlanto-occipital lateral, ¿sí? Que también va a reforzar la articulación, además de la membrana atlanto-occipital. Perfecto. Continuemos entonces. Pasamos ahora con la articulación entre lo que es el axis y el hueso occipital, ¿sí? Estas articulaciones, tanto la del atlas como como esta del axis con el hueso occipital, son articulaciones craniovertebrales, ¿sí? Aclaro porque a veces los ayudantes, los JTPs, hablan de, bueno, hablame de las articulaciones craniovertebrales, ¿sí? Está haciendo referencia acerca de estas dos articulaciones, ¿sí? En este caso, entre el axis y el occipital, vamos a ver dos estructuras importantes. Por un lado tenemos a la membrana tectoria y por el otro lado tenemos a los ligamentos occipito-odontoideos, ¿sí? Que ya fíjense en cómo los nombres te van dando un puntapié de dónde se va a insertar, ¿sí? En este caso vamos a ver que la membrana tectoria va a estar ubicada anterior a lo que sería el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Esto sería la membrana tectoria a ambos lados. La membrana tectoria va a ir desde la cara posterior del cuerpo del axis hasta lo que sería la porción basilar del occipital, ¿sí? O sea que nosotros acá tenemos a el atlas y acá tenemos al axis, ¿sí? Esto es el hueso occipital. Entonces va a ir desde la cara posterior del cuerpo del axis, ¿sí? Y asciende hasta llegar a la porción basilar del hueso occipital, que es este, ¿sí? Ahora bien, pueden llegar a leer en el libro que esta membrana tectoria se divide en tres fascículos, ¿sí? El medio va a ser este que se va a insertar en la porción basilar del occipital, ¿sí? Hacia los laterales, o sea, los fascículos laterales, se van a insertar en sí en el espacio entre el foramen magno y el conducto hipogloso, ¿sí? Estos últimos se los menciono por las dudas, ¿sí? Ahora bien, además de esta membrana tectoria, tenemos a los ligamentos occipito-odontoideos, ¿sí? Que estos ligamentos occipito-odontoideos incluye a los ligamentos alares, que van a ser estos dos ligamentos laterales que vemos acá, y a este ligamento que es el ligamento del vértice del diente, ¿sí? Que es único. El ligamento del vértice del diente, fíjense de dónde se inserta y a dónde va, ¿sí?
Siempre tienen que tratar de razonar eso para entender mucho mejor el preparado, ¿sí? Traten de razonar y no solamente estudiar de memoria y repetir como loco, ¿sí? Fíjense en que el ligamento del vértice del diente, o sea que estamos hablando acá del diente del axis o apófisis odontoides, va desde el diente del axis, ¿sí? Y asciende hasta el borde anterior de este orificio que es el foramen magno, ¿sí? Les prometo que más adelante, cuando veamos cráneo, van a entender bien qué es este foramen que estamos viendo acá, ¿sí? Pero este es el hueso occipital y acá en el hueso occipital se forma un orificio que es el foramen magno, ¿sí? Entonces, uniendo el borde anterior de ese foramen con el diente del axis, tenemos este ligamento del vértice del diente. Hacia los laterales vamos a encontrar a los ligamentos alares, que los ligamentos alares vamos a ver que se van a insertar medial a los cóndilos, ¿sí? Del hueso occipital. Fíjense que acá tenemos a la articulación que está articulando a los cóndilos del hueso occipital, que es este que tenemos hacia superior, con la cavidad glenoidea de el atlas, ¿sí? Que es este que está hacia inferior. O sea que medial a esos cóndilos tenemos la inserción de los ligamentos alares que luego se terminan de insertar en el borde superior del diente del axis o apófisis odontoides, ¿sí? Estos corresponden a la inserción de los ligamentos alares y que conjunto a el ligamento del vértice del diente conforman a los ligamentos occipito-odontoideos que terminan de reforzar a esta articulación. Por último, para cerrar y terminar de hablar de aquellas articulaciones que vamos a encontrar en la región cervical, tenemos que mencionar a las articulaciones uncovertebrales, que van a ser específicas de la región cervical. Una de las características distintivas que iban a tener las vértebras cervicales era la presencia de estos ganchitos, de estos cuernitos en la región superior de los cuerpos vertebrales, y que estos ganchitos o cuernitos los conocíamos con el nombre de apófisis unciformes, ¿sí? Estas apófisis unciformes van a formar parte de esta articulación uncovertebral, que solamente va a estar, obviamente, a nivel cervical. Entonces, ¿qué es lo que se va a articular? Bueno, se va a articular la apófisis unciforme de la vértebra inferior o subadyacente con lo que sería la cara lateral, ¿sí? De la vértebra supradyacente, ¿sí? Entonces, esta articulación que articula la cara lateral del cuerpo de la vértebra supradyacente con la apófisis unciforme de la vértebra subadyacente es la que conocemos como articulación uncovertebral, ¿sí? Esta articulación uncovertebral va a ser una articulación de tipo sinovial, género plano. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de aquellas articulaciones que van a estar dadas a nivel de las vértebras torácicas. Estas vértebras torácicas tienen una particularidad y es que va a presentar articulaciones con las costillas, ¿sí? Esto va a ser clave para conformar las paredes de la caja torácica, ¿sí? Que eso lo vamos a charlar bien en la clase de tórax, en el módulo de esplacnología. Pero por ahora me interesa que conozcan estas dos articulaciones que vamos a encontrar entre las vértebras torácicas y las costillas, que son las articulaciones costovertebrales y las articulaciones costotransversas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos dos imágenes del atlas. Una que representa a nuestra vértebra torácica y la de abajo para ver cómo se articulan estas vértebras torácicas con las costillas, ¿sí? Bien, las vértebras torácicas van a tener superficies articulares, o sea, carillas articulares, tanto a nivel de la apófisis transversa, como vemos acá, como a nivel del cuerpo vertebral, ¿sí? Tanto carillas superiores como inferiores, ¿sí?
Y las costillas también van a tener superficies articulares, tanto para el cuerpo como para la apófisis transversa, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las costillas no hace falta que las veamos ahora porque, repito, se va a ver en esplagno, pero las costillas tienen distintas partes, ¿sí? Y dentro de esas partes o regiones que nos va a importar que sepan ahora, van a ser, por un lado, la cabeza y por el otro lado, el tubérculo de las costillas, ¿sí? La cabeza de las costillas va a tener carillas articulares para articularse con el cuerpo de las vértebras torácicas. O sea que va a tener dos carillas, una superior y otra inferior, que se van a articular con las carillas superior e inferior a nivel de los cuerpos de las vértebras torácicas, ¿sí? Esta articulación es la que vamos a conocer como articulación costovertebral, ¿sí? Que va a articular el cuerpo de la vértebra torácica con su costilla correspondiente, ¿sí? Y esa articulación costovertebral va a ser de tipo sinovial género plano. Mientras que las articulaciones costotransversas se va a encargar de articular los tubérculos de las costillas con estas fositas articulares que vamos a ver a nivel de las apófisis transversas, ¿sí? Entonces, la articulación costo-transversa, repito, va a articular los tubérculos de las costillas con las apófisis transversa que tiene sus propias carillas articulares. Esta articulación puede ser de género plana o trocoide según la bibliografía. Rubier dice que es trocoide, mientras que la Target y el Pro dicen que son planas, ¿sí? Hago esta aclaración por las dudas, ¿sí? Pregunten a sus ayudantes y siempre guíense de la bibliografía oficial de su cátedra, ¿sí? Así que, por las dudas, yo menciono esta salvedad. Plana según la Target y Pro, trocoide según Rubier. Bien. Fíjense en la imagen cómo podemos ver estas articulaciones, ¿sí? Tenemos la costotransversa, que va a estar dada por la cabeza de la costilla y las carillas articulares presentes en los cuerpos vertebrales. Y también vamos a encontrar las articulaciones costotransversas, ¿sí? Que va a estar dada entre las apófisis articulares de las perdón, me trabé, de las apófisis transversas con respecto a los tubérculos de las costillas, ¿sí? Así de simple es lo que tienen que saber acerca de estas articulaciones. Luego, en esplagno, cuando veamos el trabajo práctico de tórax, vamos a ahondar un poquito más. Y por último, para terminar la clase, tenemos que hablar dos palabritas acerca de la articulación lumbosacra y la sacrocoxigia, ¿sí? La articulación lumbosacra va a estar dada entre el cuerpo vertebral de L5, que es esta de acá, con el sacro, ¿sí? ¿Y cómo van a estar articulados? Bueno, a partir de un disco intervertebral, ¿sí? O sea que va a ser la articulación que va a unir el cuerpo del E5 con el sacro, ¿sí? Y va a ser una sínfisis, ¿sí? Porque va a estar dada por el fibrocartílago que compone a este disco intervertebral, ¿sí? Ahora, fíjense que las mencionamos aparte porque acá se da un ángulo muy marcado, ¿sí? Que va a estar dado entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, y este ángulo facilita el deslizamiento de este disco intervertebral. Por eso va a haber un refuerzo muy marcado de los ligamentos en este segmento, ¿sí? De todos esos ligamentos y articulaciones que mencionamos al principio de la clase. Ligamentos longitudinales anterior y posterior, ligamento amarillo, ligamento inter y supraespinosos, ¿sí? Los ligamentos entre las apófisis transversas, ¿sí? O sea, los intertransversos, todos ellos van a estar súper desarrollados, ¿sí?
justamente porque es una articulación bastante débil. Por eso es importante acá el refuerzo de esos ligamentos. Y por último tenemos la articulación sacrocoxígea, ¿sí? Que va a estar dada eh, entre un ligamento interóseo que va a ser análogo a los discos intervertebrales y que va a unir al sacro y al coxis, básicamente, ¿sí? Este, este ligamento interóseo también va a ser fibrocartílago, por eso también decimos que la articulación sacrocoxígea también es una sínfisis, ¿sí? Entonces, esta articulación sacrocoxígea va a ser una sínfisis y va a tener ligamentos interóseos que va a reemplazar ese disco intervertebral, o sea, va a ser como un análogo a los discos intervertebrales que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Y obviamente acá pasa lo mismo, va a estar reforzada esta articulación por distintos ligamentos sacrocoxígeos. Por ejemplo, ligamentos sacrocoxígeos anteriores, ligamentos sacrocoxígeos posteriores y ligamentos sacrocoxígeos laterales, ¿sí? Bien, chicos, con eso terminaríamos la clase de hoy. Espero que les guste, que les haya servido y cualquier duda, no duden en preguntarnos, ¿sí? Nos vemos la próxima. Abrazo grande.